cada 1000 personas, 800 cierran este video en 10 segundos porque su mente aún no está lista para soltar. Pero si sigues aquí, tu campo ya se movió. Hoy cruzas el umbral donde dejar de forzar activa lo que perseguir bloqueaba. Y no es que esas 800 personas sean menos capaces o menos merecedoras. Es que su frecuencia todavía cree que la vida es una batalla que se gana con esfuerzo brutal, y hasta que esa creencia no colapse por sí sola, seguirán empujando contra puertas que se abren hacia adentro. Pero tú te quedaste, y quedarte no fue decisión de tu mente consciente, fue reconocimiento de tu campo. Algo en ti detectó una señal que lleva años esperando. Ha llegado el momento de soltar lo que nunca tuviste que cargar. Existe un secreto que las tradiciones antiguas protegieron con símbolos y parábolas, porque sabían que la mente moderna lo convertiría en método, en técnica, en algo que controlar. Y el secreto es tan simple que tu mente lo descartará como obvio, pero tan profundo que tu cuerpo ya está respondiéndole. La abundancia no llega porque la mereces, llega porque dejas espacio. Y el control obsesivo no crea espacio. Cierra compuertas, bloquea canales. Convierte tu vida en un sistema cerrado donde nada nuevo puede entrar porque todo está ocupado por la tensión de mantener lo viejo exactamente donde crees que debe estar. Ahora mismo, mientras escuchas esto, hay una sensación en algún lugar de tu cuerpo. Quizá es un peso en el pecho que llevas tanto tiempo sosteniendo que ya ni lo registrabas. Quizá es tensión en la mandíbula, en los hombros, en las manos. Ese peso físico no es casualidad, es la manifestación somática del esfuerzo invisible que haces cada segundo para mantener el control. Y lo que estás a punto de descubrir es que ese esfuerzo no solo es innecesario, es contraproducente. Es exactamente lo que mantiene alejado lo que más quieres. Piensa en un río por un momento, no como metáfora poética, sino como sistema físico real. Cuando el agua encuentra una roca en su camino, no se detiene a planear estrategias, no convoca reuniones para decidir el mejor ángulo de ataque, simplemente fluye alrededor. Y con el tiempo, esa roca que parecía inamovible cambia de forma. No porque el agua la venció en combate, sino porque el agua nunca peleó. Solo mantuvo su naturaleza fluida y dejó que el tiempo hiciera lo que el esfuerzo nunca logra. Transformación real sin resistencia. Tu vida funciona con la misma física, pero te enseñaron lo contrario. Te dijeron que si no peleas, pierdes, que si no controlas todo se desmorona, que la abundancia es para quienes la persiguen con disciplina militar y nunca se rinden. Y bajo esa programación cerraste los puños. Apretaste la mandíbula, endureciste el cuerpo y convertiste cada día en una batalla que crees que debes ganar para merecer descansar. Pero hay algo que nadie te explicó cuando te vendieron esa narrativa del esfuerzo heroico, las las. Abundancia no responde a cuánto trabajas, responde a qué frecuencia emites. Y la frecuencia del control desesperado, por más que la disfrace de responsabilidad o disciplina, siempre dice lo mismo. No confío, tengo miedo, creo que si suelto, todo se pierde. Y esa señal específica repele la abundancia con precisión matemática, no por castigo, por incompatibilidad vibratoria. Aquí viene la paradoja que reorganiza todo el tablero y que solo el 20% que se quedó está listo para procesar. Lo que llamas responsabilidad muchas veces es resistencia cristalizada. Lo que llamas disciplina es desconfianza sistematizada. Y cada vez que fuerzas un resultado porque no puedes dejarlo al azar, estás enviando al campo una declaración clara. No creo que la vida me sostenga si no intervengo. Y el campo, que es preciso y responde sin juzgar, te da exactamente lo que declaras. Experiencias que confirman que tienes que hacerlo todo tú solo. Los textos taoístas que sobrevivieron milenios
Hablan de Wu Wei, la acción sin acción, y Occidente lo tradujo mal, lo llamó pasividad, lo descartó como filosofía de perdedores. Pero Wu Wei no es no hacer nada, es hacer desde el flujo en lugar de hacer desde la fuerza. Es moverte cuando el río te mueve, no cuando tu miedo te empuja. Y esa diferencia, aunque parece sutil en papel, es revolucionaria en práctica. Soltar es recibir lo que ya viene. Deja que eso se asiente en tu sistema mientras observas tu respiración. Quizás se hizo más lenta sin que lo decidieras. Quizá hay un espacio entre pensamientos que antes no notabas. Ese espacio no es vacío, es disponibilidad. Y la disponibilidad es la única condición que la abundancia requiere para materializarse en tu experiencia concreta. Ahora revisa tu vida desde esta nueva lente. ¿Cuántas veces sentiste que algo bueno estaba llegando, casi lo tocabas, y justo entonces tu mente se activó con planes, con estrategias, con necesidad de asegurar que suceda? Y misteriosamente, eso se detuvo, se desvió, desapareció. No porque no lo merecieras, sino porque cambiaste de frecuencia en el momento crítico. Pasaste de permitir a perseguir. Y lo que se persigue con ansiedad, huye con precisión. Esto no llega por azar. Si estás viendo esto ahora, en este momento específico de tu línea temporal, es porque emitiste una señal. Quizá no la dijiste en voz alta, quizá ni siquiera la pensaste conscientemente, pero tu campo la envió. Y cuando el campo habla, la vida responde con exactitud. Este video es la respuesta. De cada 1000 personas que lo vieron en la miniatura, 800 cerraron antes de llegar aquí. Porque su sistema todavía cree que soltar es rendirse, que permitir es debilidad, que confiar es ingenuidad peligrosa. Pero tú llegaste a este punto exacto, y eso no es mérito tuyo. Es señal de que algo en ti ya cruzó un umbral invisible antes de que tu mente consciente lo procesara. Hay un momento en ciertas vidas donde todo lo que funcionaba deja de funcionar. Donde cada estrategia que antes daba resultados ahora genera fricción. Donde el esfuerzo que aplicabas con éxito ahora solo produce agotamiento. Y en ese momento específico, que se siente como crisis, hay una invitación oculta. Lo que creías que era el camino era solo preparación. El camino real empieza cuando sueltas el mapa. Ahora siente el peso en tus hombros. Literalmente, nota cuánta tensión acumulada hay ahí. Esa rigidez crónica que ya normalizaste es el esfuerzo solidificado de años creyendo que todo depende de ti. Pero aquí está el secreto que cambia la ecuación. Cuando sueltas el control neurótico, no pierdes dirección. Ganas colaboración con fuerzas que siempre estuvieron disponibles, pero que tu necesidad de control mantenía bloqueadas. El campo se reorganiza constantemente, y se reorganiza a favor de quien permite, no de quien fuerza. Porque forzar crea resistencia, y resistencia genera fricción. Y fricción consume energía que podría estar creando en lugar de estar peleando. Piensa en las últimas semanas con honestidad brutal. ¿Cuántas veces sentiste un cansancio que el sueño no cura? ¿Cuántas veces experimentaste la frustración de hacer todo correcto y ver resultados mediocres? Ese agotamiento específico no es señal de que necesitas hacer más. Es señal de que necesitas soltar más. Tu sistema completo te está gritando en el único lenguaje que tiene. Ya no puedes seguir nadando contra la corriente. Es momento de flotar. Y flotar no es rendirse. Es confiar en la física. Es entender que el agua sostiene cuerpos que se relajan, no cuerpos que pelean. Es reconocer que hay una inteligencia en el río que conoce el camino mejor que tu mapa mental. Comenta, ya no resisto, permito que llegue. Escribe esas palabras ahora, no como afirmación mágica, sino como declaración pública de cambio de frecuencia.
Cuando lo haces con testigos, algo se activa, no por las palabras en sí, sino porque estás eligiendo conscientemente emitir una señal diferente al campo. Estás diciendo: acepto que no tengo que controlar cada variable para que la vida funcione. Y esa aceptación es la llave que abre puertas que el control mantenía cerradas. Regresemos al río porque hay capas que necesitan revelarse. Imagina que llevas años nadando contra la corriente, brazos cansados, respiración caótica, cuerpo adolorido, y alguien te dice: suelta. Tu primera reacción es pánico, porque soltar cuando has invertido tanto en luchar se siente como morir. Pero no es morir, es renacer en otra relación con la existencia. Y cuando finalmente sueltas, cuando permites que el miedo pase sin obedecerle, descubres algo revolucionario. El río no te ahoga, te sostiene y te lleva exactamente hacia donde necesitas ir, pero por caminos que nunca hubieras planeado. Caminos más suaves, más eficientes, más alineados con lo que realmente eres. Ahora nota tus manos. Quizá están tensas sin que lo supieras. Quizá hay rigidez en los dedos, como si sostuvieras algo invisible. Esa tensión es la metáfora física del control psicológico. Y cuando abres las manos, cuando sueltas lo invisible, descubres que nunca sostenías nada real. Solo sostenías miedo disfrazado de responsabilidad. Soltar es recibir lo que ya viene, y lo que ya viene no necesita tu esfuerzo forzado, necesita tu permiso consciente. Este es el giro que lo cambia todo. No tienes que hacer que la abundancia llegue, tienes que dejar de hacer que se vaya. Cada vez que controlas, cada vez que fuerzas, cada vez que desconfías, cierras la puerta, y la abundancia espera paciente del otro lado. Hay diferencia crucial entre rendirse y soltar. Rendirse es colapso. Ya no puedo, me doy por vencido. Soltar es liberación. Confío en que hay inteligencia mayor organizando esto y elijo colaborar en lugar de pelear. Rendirse viene del agotamiento. Soltar viene de la sabiduría. Y esa sabiduría no se aprende en libros, se aprende chocando contra la vida repetidamente hasta que entiendes. El problema nunca fue la realidad. Fue tu resistencia a la realidad. El día que dejas de resistir, todo cambia. No porque las circunstancias se transformen mágicamente, sino porque tu relación con ellas se revoluciona. Conoces personas que fluyen, que tienen abundancia sin esfuerzo visible, que atraen oportunidades sin perseguirlas, que viven con calma que no entiendes. No es suerte, es que aprendieron a soltar, aprendieron que la vida no es enemigo a vencer sino río a navegar. Y en ese río el control obsesivo no es herramienta de navegación, es el ancla que te hunde. Ahora viene donde la mayoría se detiene, porque hasta aquí suena inspirador. Pero la pregunta real es, ¿cómo sueltas cuando tu sistema está entrenado para controlar? ¿Cómo confías cuando la experiencia te enseñó que si no tomas las riendas, todo se cae? La respuesta no es método de 5 pasos. No hay técnica que memorizar. Soltar es elección momento a ir. Momento. Y la elección es simple. Cuando notes que fuerzas, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué pasaría si permitiera que esto se resuelva solo? Y aunque tu mente grite alarmas, aunque tu cuerpo se tense, eliges confiar. Esa elección no se hace una vez. Se hace 1000 veces diarias. Al principio es incómoda, casi insoportable. Tu sistema se revela porque violas años de programación, pero cada vez que eliges soltar, algo se recalibra. Tu frecuencia cambia, y cuando cambia, lo que llega a tu vida cambia automáticamente. Aquí está la segunda revelación mayor. La abundancia que buscas ya existe ahora. No está en el futuro esperando que la merezcas. Está aquí, circulando en el campo,
buscando dónde materializarse, y se materializa donde encuentra apertura, confianza, alguien que dejó de pelear y empezó a permitir. Si estás viendo esto ahora, tu frecuencia ya se movió. No es coincidencia que de millones de opciones llegaste exactamente aquí. No es casual que estas palabras resuenen de forma inexplicable. Es porque algo en ti reconoce la verdad. Has pasado suficiente tiempo nadando contra la corriente. Es momento de flotar. Observa qué sientes cuando escuchas. Soltar no es perder, es ganar espacio. Quizá hay alivio pequeño, ligereza imperceptible. Esa sensación es real. Es señal de que tu sistema nervioso empieza a bajar la guardia, a confiar en que no tienes que sostenerlo todo solo. Pero viene la tentación peligrosa. Convertir este mensaje en otra cosa que perfeccionar. Voy a soltar perfectamente. Voy a confiar correctamente. Si caes ahí, volviste al inicio. Porque soltar no es algo que haces bien. Es algo que permites imperfectamente, torpemente, humanamente. La paradoja final. Solo puedes soltar cuando aceptas que no sabes cómo soltar. Cuando dejas de intentar hacerlo perfecto, empieza a suceder naturalmente. Y cuando sucede orgánicamente, tu vida se reorganiza de maneras impredecibles. Oportunidades que no buscaste, conexiones que no forzaste, abundancia que llegó porque había espacio. Soltar es recibir lo que ya viene, y lo que viene incluye todo lo necesitas, no en tu tiempo, no en tu forma, pero sí en la manera que el campo sabe organizar cuando dejas de interferir. Hay quienes dicen, suena lindo, pero en el mundo real necesitas luchar. Tienen razón a medias. Necesitas actuar, sí. Moverte, sí. Pero hay diferencia abismal entre acción desde confianza y acción desde miedo. Acción desde confianza fluye. Acción desde miedo empuja. Y lo que empujas se resiste. Recuerda la última vez que algo llegó fácil a tu vida. Oportunidad, persona, recurso. ¿Cómo llegó? Probablemente no porque lo perseguiste con desesperación. Fue porque estabas en el estado correcto, la frecuencia correcta, y apareció. Eso no fue suerte, fue alineamiento. Y el alineamiento solo ocurre cuando sueltas la necesidad de controlar cómo y cuándo. De cada 1000 personas, 800 nunca cruzan este umbral. Siguen empujando hasta el colapso, convencidas de que soltar es fracaso. Y desde afuera parece noble. Desde adentro es solo miedo disfrazado. Miedo a que si no controlas todo, la vida te abandona. Pero tú no eres de esas 800. Llegaste aquí porque algo en ti ya está listo para la verdad completa. Y la verdad es, la abundancia no es premio que ganas después de sufrir suficiente. Es estado natural que experimentas cuando tu frecuencia se alinea con confianza. Y la confianza no se construye controlando, se construye permitiendo. Ahora viene la elección que separa observadores de quienes cruzan. Puedes archivar esto como información interesante o puedes permitir que te transforme. La diferencia está en tu disposición a soltar hoy mismo algo pequeño. No necesitas soltar todo. Solo identifica una cosa donde estés forzando y elige permitir. Quizá una conversación que querías controlar, un resultado que querías garantizar, una persona que querías cambiar. Elige una y suelta. Cuando lo hagas, sentirás miedo. Normal. El miedo señala que cruzas el umbral, pero del otro lado está la libertad. Y libertad no es hacer lo que quieres, es querer lo que haces porque confías en que está alineado con lo que eres. Suscríbete para sostener esta frecuencia. Esto no es solo video, es transmisión. Y las transmisiones no se consumen, se integran. Cada vez que regreses estarás reforzando la elección de soltar. Y con cada refuerzo,
tu vida se reorganiza un grado más hacia abundancia. Comparte esto con quien necesite dejar de empujar, no para convencerlo, sino porque reconoces en esa persona el mismo cansancio que tú sentías. Cuando compartes sin agenda, sin necesidad de cambio, estás practicando soltar en tiempo real. Regresemos última vez al río. Imagina que dejaste de nadar. Brazos descansan, respiración se calma. Y mientras flotas, empiezas a notar detalles que antes no veías. Color del agua, sonido del viento, temperatura perfecta. Estaban siempre ahí, pero estabas demasiado ocupado luchando para notarlos. Así funciona la abundancia. No es que llega cuando sueltas, es que siempre estuvo, pero estabas demasiado ocupado persiguiéndola para recibirla. Cuando te detienes, cuando permites, cuando confías, deja de ser algo que buscas y se vuelve algo que experimentas. Siente tu cuerpo otra vez. Quizá tensión en hombros disminuyó, quizá mandíbula más relajada, quizá hay calma que no explicas. Esa calma no es pasividad, es presencia. Y presencia es el estado desde el cual abundancia fluye sin obstrucción. Soltar es recibir lo que ya viene, y lo que viene incluye versiones de ti que no has conocido, versiones más ligeras, más fluidas, más alineadas, versiones que no necesitan controlar para sentirse seguras, versiones que confían en que el río sabe hacia dónde va. No necesitas creerlo todavía, solo permitir la posibilidad. Y en ese espacio mínimo, algo se mueve. Tu campo se reorganiza, tu frecuencia cambia, y cuando cambia, lo que llega cambia también. No mañana, ahora. Este video no apareció para darte información, apareció para marcarte, para señalar el momento donde tu vida se dividió, antes de soltar y después de soltar. Y aunque no sepas cómo se verá el después, tu cuerpo ya lo sabe. Por eso seguiste hasta aquí. Por eso esto resuena de manera inexplicable. Las últimas semanas has sentido cansancio inexplicable. Sensación de que por más que hagas, nada se mueve. Ese agotamiento no es señal de hacer más, es señal de soltar más. Tu sistema te habla, ya no puedes seguir así, es momento de permitir. Piensa en personas que conoces que parecen tener vida fácil, que fluyen sin esfuerzo visible, que atraen sin perseguir, no tienen suerte especial, aprendieron el secreto que hoy se te revela. La vida responde a frecuencia, no a esfuerzo. Y la frecuencia correcta es confianza, no control. Cuando notes tensión en próximas horas, cuando sientas urgencia de controlar algo, detente un segundo. Respira 3 veces. Pregúntate, ¿qué pasaría si permitiera que esto fluya? No necesitas respuesta inmediata, solo necesitas hacer la pregunta. La pregunta cambia la frecuencia, y cuando la frecuencia cambia, todo cambia. Oportunidades aparecen, recursos llegan, personas correctas cruzan tu camino, no porque lo forzaste, sino porque finalmente había espacio para que entraran. De cada 1,800 nunca llegan a este punto del video. Cierran porque su mente no está lista, pero tú estás aquí. Y estar aquí no fue tu decisión consciente, fue reconocimiento de tu campo de que hoy es el día donde dejas de nadar y empiezas a flotar. El río siempre supo hacia dónde ir, solo necesitaba que dejaras de pelear con él. Y ahora que sueltas, ahora que permites, descubrirás que todo lo que buscabas con esfuerzo llega con facilidad cuando cambias una sola cosa: tu frecuencia. Ahora percibes el río actuando en silencio dentro de ti. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu respiración. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque finalmente encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. El río sigue fluyendo, y tú tienes elección renovada cada momento. Seguir nadando con esfuerzo heroico pero agotador,
o flotar con confianza hacia destinos que tu mente no planea pero tu esencia ya conoce. La abundancia no espera que te vuelvas perfecto, espera que te vuelvas permeable. Y la permeabilidad empieza con una decisión. Hoy, ahora, suelto lo que ya no necesito sostener. El campo se reorganiza en este instante y tú, finalmente, permites que te lleve.